Hoy necesité comprarme una notebook nueva. Fui a una casa de artículos para el hogar, me fijé una que me gustara, había una de pantalla grande, muy linda, buen procesador. Pero acá en Argentina la cuenta no sube, se multiplica. Entonces decidí preguntarle al vendedor, ¿cuánto consume esto de electricidad? 120 watts, me dice. 120 watts. Pero pará, yo hasta ahora vi volts, amperios, corriente, tensión, watts. En realidad hasta ahora estuvimos hablando de energía eléctrica. Lo único que ahora vamos a empezar a ver cómo una cosa depende de la otra, cómo podemos unir algunas cosas para tener otra, digamos. Aplicando un poco de teoría, la energía eléctrica se va a manifestar cuando tengamos una diferencia de potencial, se va a poder manifestar en forma de corriente eléctrica. En otras palabras, si vos tenés tu casa con todos los enchufes vacíos y sin ninguna lámpara, a fin de mes te van a llegar únicamente impuestos y burocracia, formas que encuentran para quitarte dinero, pero en el momento que pongas algo, vas a estar generando una diferencia de potencial, va a circular una corriente eléctrica y vas a consumir energía eléctrica, y ahí te van a cobrar. ¿Y dónde entran los watts en todo esto? Ya vimos que la unidad que vamos a utilizar para medir tensión son los volts. Lo que vamos a utilizar para poder medir corriente son los amperios. La unión de estos dos señores nos va a dar un nuevo término, que es potencia. La potencia también va a tener una letrita asociada, la W, y la voy a medir en watts. Los watts me van a permitir saber la cantidad de energía eléctrica que estoy consumiendo en una determinada cantidad de tiempo. Y de hecho ya nos recuerdan mucho más a los kilowatts hora, que son los que normalmente secan tu bolsillo a final de mes. Pero volvamos a mi notebook. Me he comprado la notebook, qué lindo equipito. Y ahora me puse a analizar el tema ese de los watts y esto y aquello. Bueno, vamos. Pero con mitad de la pizarra, vamos a borrar todo. Listo, borramos, chao. Tengo acá mi notebook. Tengo acá mi fuente de alimentación. Reviso la fuente de alimentación y veo que esta fuente de alimentación es de 20 volts y puede entregarme 6 amperes de corriente. Pero ¿por qué 120 watts? La fórmula para encontrar potencia es tensión multiplicado por corriente. Potencia es igual tensión multiplicado por corriente. Si yo tengo 20 volts multiplicados por 6 amperes, va a ser igual a 120 watts. Por eso a veces cuando ustedes van a comprar un cargador para una notebook o cuando van a comprar un equipo o algo, siempre hablamos de watts. Cargadores de 65 watts, cargadores de 90 watts, 120 watts. Este equipo tiene una fuente de alimentación que va a consumir de mi red eléctrica 120 watts. Es la cantidad de energía que puede consumir esta fuente de alimentación y es lo que se va a reflejar en mi factura de electricidad. Vale aclarar también que por más que cuando yo mire acá abajo de la notebook me venga escrito también 20 volts, 6 amperes, esto está sobredimensionado. La fuente siempre está un poco sobredimensionada. Este equipo quizás nunca consuma más de 5 amperes o 5.2 amperes. Siempre vamos a tener un margen. ¿Bien? Es más o menos como cuando llevas a tu novia a cenar. Viste que decís, salís y decís, no, hoy no voy a gastar más de 50 dólares. Y decís, no, pará, capaz que se le ocurre un postre raro, capaz que quiere pasear, no, bueno, está bien, llevo 60, 65, 70, listo. Salís con un margen. Acá siempre también vamos a tener un margen. Supongamos que este equipo lo puse en marcha. Y como me compré una notebook grandota, linda, está que yo le instalé un GTA V, le instalé un jueguito, y digo, ajá, vamos a ver cómo anda. Y esta notebook a pleno
va a seguir trabajando con los 20 volts, esto no va a variar obviamente, porque es la fuerza que necesita para que empuje sus componentes, digamos. Pero el consumo va a variar. La notebook es un equipo que puede tener, así como cualquier otro equipo, ¿no? El consumo es variable, porque cuando tenés la pantalla apagada, el consumo va a ser uno, encendida va a ser otro. Cuando estás trabajando con Wi-Fi vas a tener el consumo de tu placa Wi-Fi. Cuando estés trabajando sin Wi-Fi no vas a tener ese consumo. Pones un DVD en la lectora, tiene el consumo, el motor está girando, la lectora está leyendo. Si no tenés DVD, el consumo va a ser más bajo. Supongamos que este equipo bien cargado ahí, trabajando a pleno ahí, más o menos me dio unos 5 amperes de consumo. Yo puedo decir que este equipo está consumiendo 100 watts. ¿Por qué? Porque tengo 20 volts, tensión, multiplicado por 5 amperios, es igual a 100 watts, tensión por corriente. Y así defino potencia, defino lo que es el consumo de energía eléctrica en una determinada cantidad de tiempo. Pero hay una cosa muy importante también de la cual tenemos que hablar en este momento, y es que me está preocupando. Mi notebook en esos momentos que estoy jugando calienta mucho. Y yo he usado otros equipos. Está bien, no era este equipo, digamos, pero he usado equipos lindos, potentes y todo, pero no calentaban tanto. Bien, ¿qué ocurre? Un señor inglés, Jules, no interesa mucho que recuerden su apellido, es un apellido raro. Jules, más o menos así se dice. Pero lo que más importa de este señor inglés, que tenía un apellido rarísimo, es que él ha definido, ha descubierto, ha establecido, ha estudiado que parte de esa potencia, 100 watts que está consumiendo mi máquina, un pedacito de esa potencia se va a transformar en calor. Por eso este equipo calienta bastante, porque comparado a otros equipos que yo he utilizado equipos que trabajaban con cargadores de 65 watts, cargadores de fuentes de alimentación, mejor dicho, de 65, de 40 watts, de 90 watts. Este tiene una fuente de 120 watts, tiene un consumo de 100 watts. Cuanto más consume, más pide, este porcentaje se va haciendo más grande, más calor. Y es por eso que cuando tenés un equipito que es un Core i3 o tenés un Celeron, ¿vieron los Celeron hoy en día? No calientan nada. Hay equipos de esos que no traen ni siquiera un ventilador. Hay gente que dice, no, pero eso es un error de diseño, eso es para que se rompan. No, no calientan, no tienen ningún consumo. Tienen un cargador de 20 volts algunos por 2 amperes, que son 40 watts. Y con estos 40 watts estamos alimentando CPU, RAM, carga de batería, pantalla. Estamos alimentando una cantidad de elementos enormes, disco, solamente con 40 watts. Y estos 40 watts, acá adentro, se van a dividir. Una parte de la electricidad la va a estar gastando el CPU. Otra parte, voy a borrar acá para que no se nos mezcle, otra parte de la electricidad la va a estar gastando la RAM, otra parte la va a estar gastando la batería, otra parte la va a estar gastando la pantalla, otra parte la va a estar gastando el disco. Por eso ustedes pueden ver que en algunos lados el equipo va a calentar más que en otro, dependiendo cuál sea la parte, ¿no?, que más consuma. Normalmente el CPU es uno de los elementos, o el elemento, lo más normal, que más consume en nuestro equipo. Por eso, cuando tocamos justo ahí donde está el CPU, es el que tiene mayor temperatura. Por eso, cuando estamos utilizando un equipo potente, con un procesador potente, va a calentar más, porque un i7 tiene más potencia, digamos, consume más, pide más, consume más watts
que a un Celeron, que consume poquito. Voy a cortar ahora para no confundirlos más y ya les quiero tirar un último ejemplo, que es un ejemplo ya aplicado a un circuito. Vamos a hablar un poquito más sobre watts, vamos a hablar un poquito más sobre joule, pero no a esto, sino que vamos a estar aplicándolo a una PCB. Vamos a hacer una PCB en sentido figurado, una maquetita, como para que ustedes se den una idea cómo esto nos puede ser útil en el día a día reparando una placa. Ya seguimos.